Bueno, vamos a aprovechar estos primeros minutos para consultarles cómo les ha ido con las tareas, cómo las ven, cómo las sienten, muy complejas. Estamos disponibles a través del WhatsApp, pero también a través del correo. ¿Han tenido algún problema o han podido subirlas sin problema? En mi caso no, todo bien. Todo bien. Bueno, estamos grabando para que esté disponible ahí. La anterior también quedó, la anterior sesión quedó grabada. Entonces, para que la tengamos por ahí. Y esta también vamos a tratar de mantenerlas por ahí. Eh, el tema de hoy, el tema que vamos a ver hoy es el tema de secciones cónicas que forma parte de geometría aplicada. Y con eso prácticamente estaríamos terminando el primer gran tema del curso. Y lo que nos faltaría sería dedicar tiempo a resolver algunos otros ejercicios para tener la habilidad necesaria y ya después pasar al examen. Y avanzaríamos ya después con el tema 2 para irnos alineando con los otros dos grupos. De momento vamos bien dentro de lo que está establecido y ellos tal vez los otros grupos si han logrado comentar con algunos de los otros compañeros, ellos van más adelantados, pero estamos dentro del plazo establecido, convenido para ver esta materia. Entonces, el tema de hoy es ese, secciones cónicas, y para eso vamos a ver lo que traigo en la parte de teoría, y de una vez nos vamos a ir a ver los métodos para construcción de elipses, parábolas, y un método para construir una recta tangente a una elipse, que es lo que ocupamos en los ejercicios que vamos a hacer. También traigo un ejercicio que vamos a irlo avanzando paso a paso y explicar la tarea que es para el próximo lunes, que es una figura igual similar a la anterior, a la que acaban de entregar, pero que tiene secciones cónicas. Entonces tiene tangencias, pero ahí aparecen algunas secciones cónicas. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Se estima que la lección está programada como para terminar antes de las 9. Entonces ya tenemos 16 personas. Vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla para ver si observamos algunos. ¿Logran ver ahí la pantalla? Disculpen, ¿logran ver la pantalla? ¿Alguien que me ayude? ¿Me indique? Muy bien. No, profe, no se ve. No se ve. Ok. Ahora, ahora sí. Ahí ya Y ahora está. sí. Ok. Muy bien. Este es Sí. el tema de secciones cónicas. El tema de hoy tiene que ver con una serie de figuras que se producen cuando cortamos lo que conocemos como un cono circular recto, un cono de revolución. Los conos de revolución son conos que se desarrollan a través de una línea que se llama generatriz, que gira o dan vueltas alrededor de una circunferencia con un punto fijo y una inclinación definiendo el cono. De esa manera, pues va
va avanzando, va desarrollando el cono y que tiene una imagen. Si ese cono lo cortamos por medio de planos secantes a diferentes inclinaciones con diferente ángulo, ahí surgen lo que llamamos las secciones cónicas. La hipérbola es una curva particular porque tiene una imagen, está conformada por dos partes, pero la otra que le estoy señalando aquí, esta es una de las partes, la otra está en la imagen del cono al otro lado, aquí iría aquí arriba. Las demás, la parábola y la elipse y el círculo, pues son simplemente planos a diferente inclinación. Nosotros en ingeniería, pues lo que más aparece pues, son elipses y parábolas y por eso pues nos vamos a concentrar en ver algunos métodos para dibujarlas. Aquí la parte de las ecuaciones y todo eso se lo dejamos ya a lo que ya ustedes han visto en sus cursos de matemática, de cálculo, y aquí nos dedicamos únicamente a ver la parte geométrica, la parte de los dibujos. Sin embargo, pues vamos a ver que hay mucha relación en conceptos, en la definición, el método de la definición para ambos, elipse y parábola. Vamos a ver que hay coincidencias y ahí se basan en aspectos que son teóricos y se facilita el comprender esos aspectos teóricos para poder pasar a los métodos de dibujo. Vamos a ver si hay... Profesor, Sí. es Sí, que hay unos compañeros que están esperando a que los acepte. y aquí los estoy... Gracias. En clase, ¿qué le pasa? Pena para medio para mí. Bien, por Dios. ¿Me escuchan? Que estamos incluyendo algunos que están entrando. Vamos a continuar. Una vez que visto esta parte general de las secciones cónicas, pasemos a ver lo que es la elipse. La elipse en general es una curva plana y ustedes la conocen en términos de sus ecuaciones. La curva se genera por un punto que se va moviendo de tal manera que la distancia de un punto hasta dos puntos fijos que están ubicados sobre el eje mayor, que por cierto ese eje mayor es perpendicular al eje menor, en el punto medio, ambos, esos dos puntos que se llaman focos están sobre el eje mayor y entonces el punto que se va moviendo mantiene una suma de distancias igual a una constante. O sea, si sumamos la distancia desde el punto hasta cada uno de esos focos que están ubicados sobre el eje mayor, eso es igual a una constante. Nosotros podemos observar esto para no verlo tan teórico, lo podemos ver aquí en estas dos figuras. Aquí está el punto, ahí están los focos, y entonces el punto se va moviendo de tal manera que esas distancias del punto al foco 1 y del punto al foco 2 sumadas se mantienen iguales a una constante. Si nosotros nos movilizamos con ese punto y llegamos aquí al extremo B, en el extremo B, vamos a tener ubicado entonces ahora el punto P. Igual, en la misma condición como están como estábamos aquí, lo único es que ahora estamos aquí en esta posición, en este extremo del eje mayor.
Si aplicamos lo mismo de sumar las distancias desde el punto hasta el foco 1 y del punto al foco 2, entonces lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Aquí está marcada la distancia del punto P al foco 2 y del punto P al foco 1. Ahí están. ¿Qué ocurre? Bueno, que aquí tendríamos esta segunda ecuación de B al foco 1 más de B al foco 2 igual a la constante. Resulta que la elipse es una figura simétrica con respecto a los ejes y los focos son equidistantes del centro. O sea, están a la misma distancia ambos del centro. Es simétrica en todo sentido con respecto al eje mayor o el eje menor. Aquí están horizontal y vertical, pero no necesariamente están en esa posición siempre. Entonces, lo importante entonces es que es una figura simétrica. Vamos a ver. Bien. Muy bien. Cuando estamos aquí entonces, ahí tenemos las distancias y basado en esa simetría vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que como es simétrica, entonces la distancia de B al foco 2 es igual que la distancia de A al foco 1. Este segmento es igual a este. Por lo tanto, si yo tengo esta distancia que va de B al foco 1 y tengo esta distancia de B al foco 2, que esta es igual a este sector, entonces yo lo que tengo al final de cuentas es que esa suma de distancias es igual al eje mayor. O sea, la constante de la cual hablábamos se demuestra aquí con este análisis, se demuestra de que esa constante, que es la suma de las dos distancias desde el punto a cada uno de los focos, es igual al eje mayor, o sea, a la recta AB. Entonces, de aquí hasta acá, esa AB es el eje mayor y esa es la constante. Entonces, siempre que tengamos un punto en una elipse, la suma de sus distancias hasta los focos es igual al eje mayor. Entonces ya despejamos la incógnita de cuál era esa constante es el eje mayor. Entonces, siendo CD uno de los, o el eje menor del elipse, véanlo aquí, CD, entonces vamos a colocar nosotros ahora AP en esta posición, en el punto D. Vean que está por acá, lo pasamos a B y ahora lo vamos a poner en D. Si pasamos el punto P a D y trazamos las distancias desde D al foco 1 y de D al foco 2, por la misma simetría que tiene la elipse, vamos a ver que la distancia de D al foco 1 es igual a la distancia de D al foco 2. Por lo tanto, yo lo que voy a tener es 2 veces la distancia de D al foco, cualquiera de los dos, y eso es igual al eje mayor. Por lo tanto, y este es un dato importante para la localización de los focos, lo que nos dice este resultado, basado en esa simetría nuevamente, que colocando P aquí en esta posición, lo que nos dice es que la distancia de D a uno de los focos, cualquiera de ellos, es igual a la mitad del eje mayor. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque nos permite, y aquí no sé, vamos a tratar de ampliarlo un poco más, porque no salió no está muy claro. No sé si lo observo mejor ahí. Vamos a ver. Ahí tenemos esa situación. Lo que nos dice es que si yo coloco el compás aquí, en el punto o tomo centro, en el extremo del eje menor, cualquiera de ellos puede ser en C o en D, si tomo centro ahí y trazo un sector circular de radio AB medios, que es la mitad del eje mayor, trazo ese sector circular, que es la mitad del eje mayor, lo que voy a tener como resultado es la localización de los focos sobre el eje mayor. Entonces, ¿cómo localizo los focos? Tomo centro en uno de los extremos del eje menor
con radio la mitad del eje mayor, o sea, AB medios, la mitad del eje mayor, y trazo un sector circular. Donde corte el eje mayor, ahí están los focos. Esa es la forma en que nosotros localizamos entonces los focos de una elipse. ¿En qué se basa el método de la definición? Se basa precisamente en eso. Aquí está esa misma figura, esta es la localización de los focos. Lo que dice el método de la definición es que, en resumen, es que nosotros podemos construir la elipse si conocemos el eje mayor y el eje menor. Ya sabemos que los focos los podemos localizar. Si conocemos el eje mayor y el eje menor, los focos se localizan muy fácil tomando en el compás la mitad del eje mayor y haciendo centro en uno de los extremos del eje menor. Entonces, con esos datos es suficiente para poder construir la elipse por este método. Vamos a ir viendo los pasos. Aquí están el eje mayor y el eje menor. Ya, digamos, están localizados los focos de esta misma forma, como lo vimos acá, o aquí mismo, aquí está. Ahí están localizados los focos. Y vamos a ubicar entre el foco 1 y el centro de la elipse, vamos a ubicar puntos. En cualquier posición, repito, entre uno de los focos y el centro. Puede ser entre el foco 2 y el centro, o puede ser entre el foco 1 y el centro. ¿A qué distancia van a estar esos puntos X, Y, Z? En cualquier posición. Uno puede ser por acá, como están, vean que no están igualmente espaciados, simplemente están 3 puntos por ahí. Lo que debo tomar en cuenta es que por cada punto que yo tengo aquí, voy a localizar 4 puntos más de la elipse para poder dibujarla. Entonces, por cada uno de estos voy a obtener 4. Entonces, ya ahí, con esos que tengo ahí, que son 3, ya tendría 12 puntos de la elipse para poder dibujarla. Si a esos 12 puntos le agrego los extremos del eje menor y el eje mayor, ya tengo 16 puntos para dibujarla, más que suficiente para poder dibujar una elipse, incluso de cualquier tamaño. Entonces, el siguiente paso, una vez que ya seleccioné o ubiqué esos 3 puntos al azar, ¿verdad? Que no necesitan estar en una posición determinada, nada más que estén entre el foco, cualquiera de ellos, y el centro. ¿Ok? Esa es la condición. Una vez que ya definí esos puntos, vamos a ver el procedimiento con uno de ellos. Es un procedimiento que se repite, es similar para cada uno de estos puntos. Entonces lo vamos a explicar para el punto X. ¿Okay? Para el punto X lo vamos a explicar ahí. Aquí está el compás, aquí está vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ahí está el compás y está señalando el extremo B y el punto X. Eso es lo que vamos a tomar de primero para aplicar este método de la definición que nos permite dibujar la elipse. Tomamos la distancia de uno de los extremos del eje mayor hasta la primera marca. En este caso, la primera le pusimos X. ¿Ok? Entonces, de B a X, ¿ok? Por favor, nos permiten dar la lección. Aquí vamos viendo, aquí estoy viendo quién lo está haciendo, pero... ¿Ok? Entonces tomamos la distancia de B al punto X. Ese es el primer dato que vamos a tomar con el compás. Nos vamos a venir ahora con ese dato en el compás y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar centro con ese dato, repito que es del extremo B a la marca X. Y vamos a tomar centro
en uno de los focos, el foco 1, con esa distancia de B a X, y vamos a trazar un sector circular por este cuadrante y otro por este cuadrante. Vean que aquí está marcado el radio BX. Nos vamos a ir al otro foco, al foco 2, y vamos a trazar un sector circular BX en los otros cuadrantes. ¿Ok? Siempre manteniendo, repito, el radio BX, que fue el primero. Entonces tenemos 4 sectores circulares con línea de construcción que hemos trazado ahí, uno en cada cuadrante. Les decía que por cada punto o marca X, Y, Z, por cada uno de ellos vamos a obtener 4 puntos del elipse. Sí. Dígame. Si tienen consultas, las pueden hacer y las vamos a Hay una aclarar. compañera que dice que si lo puede aceptar. Gracias. Ok. Gracias. Ahí tenemos entonces los sectores circulares en los 4 cuadrantes con el primer dato que es la distancia de B a X. De B, extremo de uno de los ejes del eje mayor, a la marca X. ¿Okay? El siguiente paso va a ser el complemento. Vean que tomamos de B a X. Ahora vamos a tomar el complemento que es de A a X. Entonces vamos a tomar el compás y con la distancia de A a X, vamos a tomar esa distancia que es el complemento, la tomamos con el compás y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con AX. Vean que aquí tomamos centro aquí en uno de los focos, siempre se toma centro en uno de los focos. Tomamos centro en el foco 1 con radio AX o XA. Trazamos sector circular, y nos vamos al otro foco, sector circular. Donde se cortan esos sectores con los primeros que habíamos trazado, que tenían radio BX, o sea, del extremo B a la marca X, donde se cortan, ahí tenemos los primeros 4 puntos de la elipse. Ya teníamos los otros 4 que eran los extremos, entonces ahora tenemos otros 4 que son dados por esta distancia X o este punto X que marcamos ahí. Aquí tenemos los 4 puntos. Ese mismo procedimiento se aplica para el punto Y y el punto Z. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente de la misma manera, de B a y de Y a A en el otro segmento. Entonces, veámoslo acá. Aquí están ya resumidos los mismos pasos para los otros puntos. Aquí está de B a Y, centro en el foco, y aquí está de Y a A, centro en el otro foco. En ambos focos se tiene que ubicar este BY, también lo hacemos desde acá, y este YA lo hacemos desde acá. Una vez que tenemos eso, pues definimos otros puntos que están aquí ubicados, y hacemos lo mismo para ZA y BZ. Entonces, de B, así igual, de la misma manera, de B a Z, y de Z al punto A, al otro extremo, es completar el eje mayor con el compás y entonces de esa manera localizamos los otros 4 puntos. Una vez que tenemos eso, pues ya tenemos suficientes puntos para dibujar la elipse de esta manera. Aquí es donde viene lo de la plantilla de curvas francesas, porque las curvas o curvas navales lo que hacen es trazar curvas que no son circulares. Son curvas elípticas o parabólicas y para ello pues hay que ajustar la plantilla. Podemos tener, ven que el juego trae 3 plantillas y nosotros podemos ir ajustando la plantilla a que me pase o me haga el mejor ajuste en los puntos. Tomando en cuenta qué cosas, bueno, que en estos extremos hay continuidad, o sea, ven que aquí no hay un cambio brusco,
ni aquí tampoco, ni en el extremo C, ni en el extremo A. La forma de ubicar la plantilla es, vean que tiene diferentes formas internas, uno puede usar diferentes partes, incluso hacerlo por tramos. La ventaja de las figuras que hacemos nosotros es que son relativamente pequeñas y las plantillas que vienen en el juego lo permiten que prácticamente en un solo trazo uno pueda tener la cuarta parte de una elipse, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que colocamos la plantilla y ajustamos que pase o que nos dé el mejor ajuste pasando, ojalá por todos, pero si no es posible, pues que haga el mejor ajuste por acá. Repito, tomando en cuenta que no hay quiebres aquí ni aquí, ¿verdad? O sea que tiene cierta continuidad hacia el otro lado, hacia el otro cuadrante. Una vez que tenemos ajustada la plantilla, vamos a marcar con el lápiz sobre la plantilla, que es la plantilla generalmente es plástica, le vamos a marcar ahí con el lápiz la posición del eje mayor, del eje menor y del eje mayor. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos para no tener que repetir este procedimiento 4 veces. Lo vamos a hacer solo una vez, marcando sobre la plantilla, repito, el eje menor y el eje mayor. Entonces aquí hay coincidencia, marcamos con el lápiz y luego lo que hacemos es que nos venimos a esta, vamos a ampliarlo, nos venimos a esta posición. Vean que teníamos la plantilla así, le vamos a dar vuelta hacia el otro lado. Vean que es la misma plantilla, pero le dimos vuelta en espejo hacia el otro lado y ajustamos las marcas. Vean que las marcas nosotros las tenemos. Lo que estamos haciendo es ajustando las marcas al eje menor y al eje mayor. O sea, ya las marcas las hicimos para esta primera. Le damos vuelta a la plantilla y ajustamos las marcas y entonces el trazo debe ser muy similar al que ya habíamos hecho aquí. Para el siguiente cuadrante, simplemente hacemos lo mismo, le damos vuelta a la plantilla, vean que le damos vuelta y ajustamos nuevamente las marcas y hacemos el trazo. Y volviendo al espejo, hacia el otro lado, la plantilla, completamos el último cuadrante. Esa es la forma en que nosotros trazamos las elipses con la plantilla de curvas navales o curvas francesas. ¿Ok? Esa sería la forma. ¿Alguna duda hasta acá? Este es el método de la definición. Es un método relativamente sencillo, lleva su trabajo. Profe, digamos, eso sin importar el tamaño de la elipse. Lo que debemos conocer es el eje mayor y el eje menor, ¿verdad? Dependiendo de eso, Pero, el procedimiento es exactamente el mismo. Las que nosotros hacemos en el curso, pues no se pasan, no van a requerir más de un compás de 15 centímetros. Sé que tuvieron algún problema algunos porque el compás no les abría más de 13,5 o 13. Estas figuras que hacemos nosotros en realidad no son tan grandes y como vamos a ver ahora en el método de 4 centros, ahí ocupamos el compás, pero no van a ser muy grandes. Y en cuanto a las plantillas, para el método de la definición, son más que suficientes para el tamaño de figuras que hacemos nosotros. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Profe, Sí. ¿hay algún método si uno no tiene las curvas? Como para ir aproximando puntos y uno luego como trazar la curva. Hay un método, uno puede incluso construirse su propia plantilla con un cartón. O sea, si usted recorta un cartón que no sea circular, ya usted le da una plantilla. O sea, recorta el cartón de tal manera que le dé una forma y el cartón lo que va a ir haciendo es, usted va a ir ajustando el cartón. El cartón lo que le sirve es de apoyo para ir haciendo el trazo.
el trazo puede ser que no lo logre de una sola vez, que lo tenga que ir haciendo por partes, digámoslo así, pero sí se puede hacer. Ese era el planteamiento que les traía para aquellos que no han logrado conseguir las plantillas. Pueden buscar formas en elementos, piezas o pedazos de alguna un sector, no un plato, porque un plato es redondo generalmente, pero hay platos de esos que son, no son redondos y puede ser que tenga un sector que le pueda servir a uno para hacer el trazo, pero puede ser más simple con un cartón. ¿Ok? Vean que de lo que se trata es de ir ajustando o acomodando los puntos para la plantilla para que el trazo pase por esos puntos. Y no deben perder de vista que tiene continuidad. Eso de la continuidad es importante para que no les quede un quiebre aquí en este extremo y en este otro. O sea, que se vea realmente como es una elipse. ¿Dudas? Muy bien, vamos a aprovechar para, una vez que ya hemos terminado el método de la definición, vamos a ver lo que es trazar una recta tangente a una elipse. Vamos a ver el caso más simple. No nos vamos a meter con otro caso, que es el caso de trazar unas rectas tangentes desde un punto externo. Solo nos vamos a limitar al caso más simple, que es el caso de trazar una recta tangente a una elipse en un punto determinado. O sea, escogemos un punto o nos indican que hay un punto determinado en la elipse y por ahí se quiere trazar una recta tangente. Entonces, el otro caso que hay de tangencias es un punto externo y desde ahí trazar rectas tangentes a la elipse. En esta oportunidad vamos a ver solamente el método para trazar la tangente a un punto determinado de la elipse. Es necesario sí verlo porque algunos de los ejercicios de las aplicaciones traen ese tipo de tangente. Entonces, vamos a explicarlo, es muy, muy simple. Se trata de lo siguiente. Aquí yo tengo dibujada la elipse, por supuesto tendría que tener dibujada la elipse, y digamos que aquí está un punto, el punto Q, está ahí. El punto Q está ahí es un punto de la elipse cualquiera. Lo que hacemos es unir el punto Q con cada uno de los focos por medio de rectas y se van a formar dos ángulos. Vean que se forma este ángulo que es igual a este y este otro que está acá es igual a este. La bisectriz del ángulo es la recta tangente. Vean que es simplemente, entonces, vean que uno no tiene dónde perderse porque, por supuesto, es la bisectriz de este ángulo, no de este. Porque de este nos daría una normal, una recta que no es tangente, por supuesto. Entonces, la bisectriz del ángulo es la recta tangente. Entonces, para trazar la bisectriz de un ángulo, habíamos visto al inicio un método que es relativamente sencillo, nada más lo vamos a repasar aquí, que consiste en lo siguiente. Si yo quiero trazar esta bisectriz, que es la recta tangente en el punto Q, lo que hago es tomar con el compás, tomo centro aquí en Q, trazo un sector circular que corte a esta recta y a esta en dos puntos, tomo centro en esos dos puntos y trazo un segundo sector circular desde este punto y desde este otro punto, y donde se corten, por ahí va a pasar la recta tangente. Como tengo ese punto y tengo Q, por ahí pasa la recta tangente. Entonces, esa es la forma de trazar una recta tangente a una elipse. La elipse debe, por supuesto, cumplir con la definición, o sea, tener focos y saber que la suma de estas distancias es igual al eje mayor. Entonces, es posible trazar la tangente a un punto determinado
de esa forma. Es simplemente la bisectriz del ángulo que se forma con las rectas que unen el punto por donde se quiere trazar la tangente con los focos. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Muy bien. Pasemos al otro método. Y esto está con detalle aquí, lo pueden ir repasando. O sea, estamos dando como un vistazo que nos permita llegar al ejercicio, que es lo que nos interesa llegar hoy a hacer ese ejercicio y verlo, ir resolviéndolo para que ustedes puedan a su vez practicarlo, pero con el de la tarea. El de la tarea tiene lo mismo, tiene sectores de elipses, sectores de parábolas, etcétera. Y entonces, si los vemos por acá y ustedes tienen lo necesario, por si tienen dudas, también pueden consultar, los van a poder hacer más rápidamente y asimilar la teoría y la aplicación. ¿Ok? Muy bien, vamos con el método de 4 centros. Este método lo vemos porque es un método que es bastante útil, es práctico y no utiliza las plantillas. Solo se usa cuando no resulta importante que la elipse cumpla con la definición. ¿Por qué? Bueno, porque la elipse que va a quedar dibujada o la figura que va a quedar dibujada es una elipse aproximada, no es una elipse que cumpla con la definición. Entonces, este tipo de elipse o de elipse aproximada no será necesario encontrarle los focos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido encontrarle los focos a una elipse que no cumple con la definición. Entonces, simplemente la vamos a dibujar y vamos a ver que se dibuja usando el compás. O sea, aquí vamos a usar el compás para dibujarla. Entonces, lleva una serie de pasos que uno podría decir que son muchos, pero vamos a tratar de transmitirlos de manera que no se vean complicados. Yo les voy a dejar la lectura para que ustedes la hagan y yo les voy a explicar en qué consiste el método. O sea, vamos a irnos a las figuras y ahí vamos a ir avanzando y ustedes si tienen dudas simplemente se devuelven a la figura y al texto y ahí la observan. ¿Ok? El método parte del conocimiento del eje mayor y el eje menor. Igual que en el método de la definición, entonces se debe conocer el eje mayor y el eje menor de la elipse. ¿Ok? Para poder aplicarlo. El primer paso que vamos a hacer es, aquí tenemos un eje mayor que es AB, un eje menor que es CD. ¿Ok? AB y CD. Lo primero que vamos a hacer es unir uno de los extremos del eje mayor con uno de los extremos del eje menor. ¿Ok? Esta línea que viene aquí, eso es lo primero que hacemos. Vean que no es nada complicado ese paso. Uno de los extremos del eje mayor con uno de los extremos del eje menor. Siguiente paso, voy a tomar centro, el centro O de la elipse, y voy a trazar un cuarto de circunferencia con radio igual a la mitad del eje mayor, o sea, radio OA. Entonces, centro en O y radio OA, trazo un sector circular hasta llegar aquí al extremo E. Este E está sobre la prolongación del eje menor hacia acá. Yo prolongo el eje menor y encuentro este punto E, que es donde me corta el sector circular de radio OA. Vean que es centro en O y radio de O hasta A. Trazo el sector circular en línea de construcción, donde corto la prolongación del eje menor, ahí está el punto E. ¿Ok? Ese es el segundo paso, o la parte B del primer paso, porque este paso 1 se compone de esas tres partes que están aquí. El siguiente paso, digamos, es tomar centro en el extremo C del eje menor
y con radio de C a E, por supuesto ya tengo que haber encontrado E, entonces con radio CE trazo un sector circular también en línea de construcción y encuentro el punto F donde ese sector circular de radio CE corta a la recta que une A con C, o sea, el extremo mayor del extremo del eje mayor con el extremo del eje menor. Ahí está el punto F. ¿Ok? Entonces, aquí están los datos. Estos son los tres primeros, el paso 1 con A, B y C. ¿Ok? A era esta línea, B este sector circular y C este otro sector circular para encontrar F. ¿Ok? Vamos al siguiente paso, el paso 2. El paso 2 consiste, ya una vez encontrados el punto F, que es el que nos interesa, aquí ya encontrado F, vamos a trazar una perpendicular por el punto medio de AF. ¿Okay? Es simplemente una perpendicular por el punto medio de AF. Ese es un procedimiento, también es la mediatriz que hemos ya visto varias veces. Es la mediatriz cuando dibujamos cuerdas que pasan por la perpendicular por el punto medio de la cuerda que va dirigida hacia el centro, lo aplicamos. Aquí igual, entonces es una perpendicular por el punto medio de AF. Eso lo pueden repasar en la geometría de script aplicada al inicio, los primeros casos. Esta recta que es GH, digamos que es estos puntos, recuerden que se encuentran con radio mayor a la mitad, tomando centro en A y luego en F. Ahí encontramos G y H. Esta recta que viene aquí va a cortar al eje mayor en el punto K y al eje menor o a la prolongación del eje menor en J. Dependiendo de la relación de eje mayor con eje menor, esta línea podría haber quedado por aquí, cortando el eje menor o coincidiendo incluso con este punto o como está quedando aquí con la prolongación. Repito, eso depende de la relación de eje mayor con eje menor. Entonces, si les da esta línea al trazarla, les da por acá dentro del eje menor, no hay ningún problema. Eso depende, repito, de la relación eje mayor con eje menor. Bueno, una vez que ya tenemos K y J, el método se llama método de 4 centros, precisamente porque hace uso de 4 centros que se localizan para, usando el compás, trazar sectores circulares que me definen una forma semejante o parecida o aproximada a una elipse. Entonces, los que interesan aquí son el punto K y el punto J. Repito, J podría estar aquí adentro. Muy bien, ya una vez que tenemos K y J, lo que sigue es localizar L y M, que son equidistantes del centro. Vean que si yo tengo K y quiero localizar L, tomo centro aquí, trazo un sector circular y localizo L. Y si yo quiero localizar M, tomo centro en O, con el compás, me vengo para acá y localizo M aquí. Esa es una forma rápida de no tener que medir esto, sino simplemente tomando centro aquí en O, trasladar este punto a la misma distancia que está acá de O. Ahora L de O es la misma distancia y lo mismo para J y M. ¿Okay? Una vez que están localizados esos 4 puntos, esos son los llamados los 4 centros que vamos a usar para el trazo de la elipse. Aquí esta línea que viene acá, que une K con J, la vamos a repetir también para hacia este lado, hacia J y L, y también de M a L y de M a K, para que quede este rombo aquí dibujado. Lo que nos interesa es tener estas prolongaciones porque son los límites hasta donde va a llegar el sector circular que voy a hacer con el compás. Entonces, estas líneas que están de color celeste son importantes, repito, porque me dan los límites hasta donde voy a trazar. Entonces, vamos al siguiente paso. Vean que aquí ya empezamos con el trazo del sector circular
con centro en K. ¿Cuál radio uso? Simplemente tomo centro en K y debe pasar por A, el extremo del eje menor, del eje mayor. ¿Ok? Entonces centro en K y pasamos por este lado. Vamos a ver. Bueno. Hacemos lo mismo del otro lado, centro en L, es el mismo radio que el que usamos acá. Recuerden que son simétricas y aquí esto es igual a este de acá, de este lado. Centro en L y pasando por B, ya tengo este sector. Los otros dos centros son M y J. Entonces voy a tomar centro en J y sabiendo que va a pasar por C y va a llegar aquí exactamente a este punto y a este otro. Y voy a tomar centro en M y va a pasar lo mismo. Va a pasar por acá, por D, y ahí quedó dibujada la elipse. Este elipse, a diferencia de la otra que cumple con la definición, esta tiene puntos de tangencia, porque son la unión de sectores circulares, entonces aquí hay puntos de tangencia entre los sectores circulares. Repito, esta elipse no se le obtienen focos porque no cumple con la definición, tampoco se le pueden trazar tangentes porque no cumple con la definición. O sea, no vamos a trazarle una tangente porque no hay focos y no cumple. Simplemente es una aproximación, tiene sus diferencias con respecto a una elipse dibujada por definición o que cumpla con la definición. Con esto terminamos lo que son elipses. Eso es lo que vemos de elipses y lo que nos queda es la aplicación de sus métodos ya en figuras, en piezas que están conformadas por sectores circulares, sectores de elipses, parábolas, rectas tangentes, etc. No sé si tienen alguna duda por acá, hasta este momento. Dice alguien que si lo puede hacer. Gracias. Profe, Sí. ¿usted va a subir este archivo ahorita? Y ahorita, después de la clase, ¿verdad? Sí. Este archivo es el de la lección de hoy. Este y la lección. ¿Ok? Bueno, vamos con alguna duda. Y bueno, tratemos de hacer, pero ya se me olvidaron varios pasos. No escuché bien, disculpe. Profe, Sí, dígame, es que yo le quería preguntar dígame. si lo puede subir y cuando lo sube a YouTube sí se me hace como más. No escuché, perdón. Yo lo subo a mediación. Yo los archivos ¿Me los subo a... escucha? Sí, ahora sí. Dígame. Vamos a un segundo. ¿Me escuchan? Anas, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. Les decía que yo subo los archivos a mediación. ¿Han tenido algún problema para observarlos ahí? Sí, yo sí, en mediación no me cargan. ¿Perdón? Que yo sí he tenido problemas, en mediación no me cargan.
Le estaba pidiendo que si tal vez los puede subir a su canal de YouTube. Eh, es que los archivos, digamos, los PDFs, no los puede abrir. O solo será la lección. No, eso sí, profe, hablo del video. El video de la clase. No, ajá, exacto. Ok, la lección, voy a ver si la puedo subir ahí. Porque la lección sí es pesada. Voy a ver cómo sí, yo sé que puede ser que tengan problemas ahí en mediación. Voy a averiguar cómo subirla ahí para que quede disponible, no tengo ningún problema. Y lo que sí no subiría serían los PDFs, esos solo en mediación. Lo que he subido de momento son al inicio No, profe, algunos los videos. archivos sí funcionan súper bien. Sí, ok. Sí, ajá, exacto. Los PDF sí son los videos que no se pueden abrir desde ahí. O bueno, por lo menos yo no puedo, no me cargan. Ok, lo que he subido son unos al inicio, que eran los de uso de instrumentos, esos, y nada más una lección, que es la lección del lunes. No sé si son los únicos videos que he Sí, subido. Ok. Esos de los videos están en YouTube. pero están al inicio, sí, sí los puedo abrir porque están en su canal. Sí. Ajá, Ok. exacto. El único entonces que no ha podido abrir es la lección. La Sí, la lección del lección lunes. anterior. Ok. Bueno, eso es lo que vamos a ver si la subimos ahí. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda entonces para pasarnos a la parábola? Ok, vamos a la parábola. Vamos a la parábola. La parábola, pues igual es una curva plana que se va moviendo de tal manera que aquí la vamos a ver tal vez mejor. Aquí está la parábola, tiene estos componentes. La parábola, pues solo tiene un eje, y en este caso el eje está vertical, tiene una directriz, aquí le falta una Z, una directriz, tiene un vértice y tiene un foco, un solo foco. Tiene estas características, para cada uno de estos puntos que vemos acá, M, N, P y R, hay una imagen al otro lado. Aquí la distancia de R a E es igual que la de E a este punto. Y lo mismo de P a D es la misma distancia de D a este otro punto. Aquí está indicado el método de la definición. Nosotros nos vamos a ir a otro método, que es el método de la envolvente, porque es el que más empleamos. No usamos tanto el de la definición, usamos más el de la envolvente, que tiene que ver con rectas tangentes. Entonces nos vamos a ir, aquí está el procedimiento para la construcción por el método de la definición, pero vamos a ir a ver el método de la envolvente parabólica, que es el que nosotros vamos a aplicar en nuestras figuras. El método de la definición es muy similar al de la elipse, pero más sencillo, diríamos, es todavía más sencillo. Pero nos vamos a ir directamente al método de la envolvente. Como lo indica ahí, se necesitan dos rectas que sean tangentes a una parábola para poder dibujarla por este método. O sea, si nosotros contamos con estas dos rectas, sabemos que son rectas que son tangentes a una parábola, podemos dibujarla. ¿Y por qué usamos este método? Bueno, porque esto se da ocasionalmente, surge esa condición de tener dos rectas que sabemos que son tangentes en diferentes puntos a una parábola, en dos puntos, uno para cada una de las rectas, por supuesto. Entonces, vamos a ver este procedimiento paso a paso. Vamos a seguirlo. Aquí están las rectas que son tangentes a la parábola y va a ser muy importante conocer cuáles son los puntos de tangencia. Aquí las rectas que son tangentes son JK y LM. Pero lo más importante de aquí es saber cuáles son los puntos de tangencia. Los puntos de tangencia están indicados aquí, son K y M. O sea, este es un punto de tangencia y este es otro.
Entonces, si conocemos dos rectas que son tangentes a una parábola y conocemos sus puntos de tangencia, vamos a poder dibujarla por este método. ¿Qué hacemos? Bueno, si como en este caso las rectas no se cortan, lo primero que hacemos es prolongarlas para que lleguen a tener un punto común. En este caso, el punto común es el punto V. Entonces, V es el punto común, prolongamos esta, vean que no llegaba hasta allá, la prolongamos y ya tenemos V. Ese es el primer paso, si no se llegaran a cortar. Si se cortan, pues ya estaría ya resuelta esa parte. Siguiente paso, vamos a aplicar uno de los primeros métodos que vimos de las aplicaciones de geometría aplicada que vimos al inicio, que es dividir en partes iguales una recta. Entonces aquí vamos a tomar VM y lo vamos a dividir en un número de partes igual en cantidad al que vamos a dividir VK. Por ejemplo, aquí se dice que si dividimos VK en 10 partes iguales, dividimos VM en 10 partes iguales. Si usamos 15 aquí, usamos 15 acá. Vean que lo importante es la cantidad, no la medida. Lo que debe mantenerse es la cantidad. Si yo uso 5 partes aquí, para dividir en 5 partes iguales VM, uso 5 partes para dividir VK. ¿Okay? ¿Profe? Sí. ¿Y cuántas partes tengo que dividir cada recta? En ¿Hay las que algún usted escoja. parámetro? No, Eso no importa, entonces. no importa, lo que no debe ser es menos de 5. Para los ejercicios que nosotros hacemos, no menos de 5. ¿Ok? Ya menos de 5 son muy poquitos. Vamos a ver Okay, que entre más tengamos, pues va a ser, se va a ir viendo la curva más fácilmente. Sin embargo, no es necesario tampoco hacer demasiados. O sea, no vamos a usar más de 10, pero no menos de 5. ¿Ok? No más de 10 ni menos de 5. Ese sería un número que podríamos manejar para el tipo el tamaño de las figuras que nosotros usamos. ¿Ok? Pero repito, lo importante, insisto en eso porque es una fuente común de error. Si usamos 5 acá, usamos 5 aquí. Si usamos 10, 10 acá. 8, 8 acá. Lo importante es la cantidad y no la dimensión, ¿verdad? Vean que son rectas de diferente longitud, VK y VM son diferentes longitudes y puntos de tangencia diferentes. Uno no es la imagen del otro, sino que uno está por ahí en un punto y otro por otro lado. ¿Ok? Siguiente paso. Vamos a numerar cada una de las marquitas que tenemos ahí, que las tenemos por acá, las vamos a numerar de esta forma. No se ve tan nítido ahí, pero vamos a ver si lo logramos señalar de esta o mencionar de esta forma. Empezamos por V y la primera marca le ponemos 1, 2, ahí vamos hacia arriba, hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Vean que los numeramos de V hacia acá, hacia el punto K, del 1 al 7. K no lo numeramos porque K ya tiene nombre y es el extremo y es un punto de tangencia. Esta es otra fuente de error, entonces K no se numera, ¿verdad? K es un punto de tangencia. Numeramos del 1 al 7, nada más. K, repito, es un punto de tangencia. Igual que M, tampoco forma parte de la numeración. Del otro lado, numeramos a la inversa. Empezamos por el 7 de V, luego el 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y repito, M tampoco se numera. Entonces, M y K permanecen con sus nombres ahí y no forman parte del procedimiento. No se numeran. El siguiente paso es unir los puntos coincidentes, el 7 con el 7, el 6 con el 6, 5 con 5, 4 con 4 y así sucesivamente hasta el 1.
Pero repito, K y M no participan ahí en el procedimiento porque son puntos de tangencia. Esto todo se hace con líneas de construcción. Y lo que nos interesa al final es tener la parábola que ya ustedes pueden casi que visualizarla ahí por dónde va, ¿verdad? Que es el siguiente paso y final. Es colocar la plantilla y pasar en forma tangente por todas esas líneas que están ahí. Esta curva va a pasar tangente por acá, tangente por todas esas hasta llegar al punto M. En teoría, los puntos de tangencia en cada uno de estos extremos, vamos a tratar de ampliar este como para mostrar ahí a qué me refiero con los... Y entre este punto y este, el punto de tangencia va a estar a la mitad. Entre este y este está la mitad aquí. Entre este y este está a la mitad. O sea, se despega de aquí, sale el punto de tangencia acá y pasa por aquí, por este punto medio, pasa por este punto medio, por este, por este, por este. Yo no les voy a pedir que ustedes tracen eso y midan ahí cuál es el punto medio, simplemente se los menciono para que tengan la referencia. Lo importante es que ninguna de estas, la parábola no va a cortar ninguna de esas líneas, va tangente a todas ellas y llega hasta acá al punto M tangente. ¿Okay? Entonces, ese es el método de la envolvente. Es relativamente sencillo porque lo que hay que hacer aquí es colocar la plantilla saliendo de M y llegando al punto K. Ese es el método de la envolvente. ¿Ok? Con esto prácticamente está la teoría de secciones cónicas cubierta. Con eso es suficiente para hacer las figuras que se complementan con las tangencias que ya vimos y ahora agregaríamos lo que son secciones cónicas. No sé si hay alguna duda hasta acá. Ven que este método es sencillo, pero tiene dos fuentes de error. La primera fuente de error es que a la hora de dividir estas rectas en partes iguales o en cantidad iguales, VK en la misma cantidad que VM, a veces no usan eso, sino que se usa la misma dimensión. Y eso es un error, ¿verdad? No es la dimensión, sino la cantidad. Repito, si uso 8 aquí, uso 8 aquí, pero son, por supuesto, longitudes diferentes, segmentos de longitud diferente. Esa es la primera fuente de error. La otra es esta, es usar a la hora de numerar también el punto K y el punto M. Y entonces la curva queda como por acá y ya no cumple, ya no es una parábola envolvente. Entonces, ni K ni M forman parte del procedimiento. La numeración llega hasta acá. Por supuesto, este segmento de 7 acá es igual que el segmento de 1 a 2 o cualquiera de estos, ¿verdad? Igual el segmento de 1 a M es igual al de 5 a 4, pero ni M ni K forman parte del procedimiento ni se unen con ninguno de los puntos. ¿Okay? Lo demás es colocar la plantilla, que probablemente tengan que hacerlo en 2 tramos porque las plantillas difícilmente para el tamaño que usamos ajustan y entonces hay que hacer esto en 2 tractos, hacer un segmento y luego el otro. Son igual, la que se coloca aquí es la plantilla de curvas francesas o navales y con esa es la que se traza este segmento. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Nadie con dudas? Muy bien. Entonces, esto va a quedar disponible ahí en la mediación para que ustedes lo puedan observar. Vamos a pasar a la siguiente pantalla.
Vamos a ver acá. Ok, esta es la lámina número 5. Creo que ya lo habíamos mencionado. Esta es la lámina que es para el próximo lunes. Esta lámina tiene de todo, tiene elipses y tiene bueno, una parte de una elipse y una parte de una parábola envolvente. Y tiene una recta tangente por ahí. Es un casco y esta que viene acá es una parábola, vamos a nada más hacer, tiene todo el detalle por acá y deben cumplir con, no lleva marco ni letrero. Estamos suprimiendo eso en vista de la necesidad de que se concentren en la resolución, la solución del ejercicio y entonces no le estamos haciendo ni marco ni letrero. Los vamos a dejar para las que vienen, pero en estas que estamos haciendo ahora no. Entonces vamos a ir directamente a seguir las instrucciones. Aquí recuerden paso a paso, van siguiendo las instrucciones porque la posición de la hoja es muy importante y a partir de ahí hacen la figura. Aquí se dan todas las instrucciones, distancias, etcétera. Nada más nos vamos a concentrar en esto para explicar, aclarar en forma general de qué se trata. Aquí hay distancias, todos estos datos se dan de A a N, todas esas distancias. Esta que viene acá es una parábola envolvente, tangente a estas dos rectas, a la recta AB y a la recta BN. BN es más pequeña que BA. Entonces aquí estarían aplicando, y empiezo por este porque lo acabamos de ver. De A a B, ustedes pueden dividir esto en 5 o 6 partes iguales y de B a N en 6 partes iguales también, igual que el que van a usar por acá, la misma cantidad. Y entonces hacen lo mismo, numeran para acá del 1 en adelante y de aquí al revés, de aquí de 1 para allá. Unen los puntos y trazan la tangente, la envolvente, perdón, la parábola envolvente. Todas las demás construcciones están datos dados. Este sector circular, aquí hay un sector circular, recuerden que la recomendación es plantear las cosas para que ustedes sepan qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí hay un radio de 8 que viene por acá. Es tangente a este radio que es de 2 centímetros. Entonces el radio de 2 es tangente a esta recta y también es tangente a esta circunferencia de radio 8. ¿A dónde está S? Bueno, si queremos que llegue tangente aquí, a esta recta, entonces tiene que estar a 8 de aquí para localizar este centro S. Y ya saben dónde localizar los puntos de tangencia para encontrar el centro de este y saber hasta dónde trazan con trazo fuerte este segmento de acá, que repito es tangente a esta recta y al sector circular de radio 8. Por este lado, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una franja aquí que es paralela, pero esto que viene acá es una elipse, un sector de elipse, una semielipse es la mitad de la elipse, de eje mayor igual a 18 centímetros y que la mitad del eje menor, la mitad, OC, es la mitad del eje menor, mide 6 centímetros. Y hice usar el método de la definición para hacer esto. Estos son sectores de circunferencia con centro en P y separación de 1 centímetro entre sí. Entonces toman centro aquí y con el compás van haciendo todos estos segmentos de trazo fuerte. La figura es relativamente sencilla, pero tiene de todo. Tiene esta parte de tangencias, tiene un círculo sencillo acá, tiene una elipse por el método de la definición y la parábola envolvente, y tiene estos sectores circulares tangentes. Aquí se habla de unas tangencias, ahí, rectas tangentes, y son sectores circulares que se prolongan aquí sobre este eje para encontrar el punto K.
Esa es la tarea, no lleva marco, no lleva letrero, nada más ponen su nombre y la suben. Profe, Esto es, sí, dígame. Sí, había una consulta. para, para los segmentos circulares estos de arriba, Estos de acá, es necesario hacer todas las circunferencias, o sea, circunferencias con completas, ¿no? Nada más con límite con la elipse. Por eso hay que dibujar primero la elipse, para que uno ya, una vez que tenga dibujada la elipse, traza esta paralela a este eje, esta paralela que está, ahí dice cuánto está separada, de aquí a aquí, y entonces ya con eso sabes hasta dónde tiene que trazar. ¿Sí? Ok, es que siempre en los dibujos tengo como esa duda, que si necesito solo una parte de la circunferencia, No, usted la dibuja, digamos, la idea de los si tengo que trazarla toda, aunque sea. no, yo a veces las trazo todas para que ustedes observen, pero ustedes solo trazan el sector que ocupen y no lo borran, no borran nada, ¿verdad? Esas líneas de construcción las dejan ahí. Pero si no necesitan la circunferencia completa, no la dibujan. ¿Dudas? Ok, para que ustedes Profe, tengan, sí, dígame. La parábola va con trazo fuerte. Sí, aquí lo que lleva trazo suave nada más sería esta línea, porque es un casco, ¿verdad? Entonces, esta línea de acá es con trazo suave. Esta línea de acá es un trazo suave porque es una tangente, pero no forma parte del casco. Más o menos se logra observar ahí cuál es lo que tiene trazo fuerte. Profe, no se ven las líneas. Perdón, ¿no se ven cuáles Es, líneas? es que está explicando la pregunta de la... Ahí, listo. Ahora sí, ahora sí. Ok. Estas de acá, todo esto va con trazo fuerte. Todo esto de acá con trazo fuerte. La parábola con trazo fuerte. Esta de aquí, de B a N, va con trazo suave. Es tal vez la única que lleva trazo suave. Todas las demás llevan, bueno, y AN, porque esto es un casco que va abierto aquí, ¿verdad? Entonces, nada más es esta parte de acá, este contorno de acá. Esta parte de aquí va con trazo fuerte, esto también. Repito, nada más trazo suave AN y NB. Lo demás lleva trazo fuerte, incluso este, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí está la instrucción. La semielipse, la parábola, la recta B, los 4 sectores circulares, la circunferencia. Ok, ahí están los datos lo que lleva. Lo demás queda con línea de construcción y como me consultaban por ahí, estos sectores primero hacen la parábola, la elipse, la semielipse, para que no tengan que trazar estos más allá de estos límites. ¿Ok? Muy bien, esta ya está subida ahí a la mediación, esta lámina. profe, Sí, dígame. que no se le hace ¿qué? Poner el nombre de uno. Es que no se cortó en esa parte que estaba hablando. Ah, que habíamos dicho. En la instrucción esta sobre lo que lleva trazo fuerte. Es que, por ejemplo, como la que subimos hoy, bueno, la que se tenía que subir hoy,
era un examen, ahí decía como que había que poner su nombre y el de uno. Ah, Pero sí. entonces siempre que no se le hace marco, ¿se pone eso o no? Nada más le ponen su nombre sí, es como si estuvieran haciendo el examen. La idea es que hagamos una especie de simulacro con esa lámina y ustedes están haciendo todo lo necesario. Entonces le ponen el nombre, vean que no es rotulado, sino simplemente escriben su nombre ahí en la esquina superior derecha, en este caso, pero una vez que colocan la hoja en Ujú. posición horizontal, ¿verdad? Vean que aquí no es lo mismo hacer este segundo paso antes que después de esto, ¿verdad? Deben colocar primero la hoja y luego van a escribir su nombre ahí y luego siguen ya con la figura. Esta figura pues tiene una dimensión que ustedes pueden medir ahí. Creo que aquí no se da una referencia para ubicarla. Vamos a ver. Así, aquí está. Vean que esta figura, con respecto a la otra que habían hecho, aquí no. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Me pasé a otra parte porque ahí no, pues no, algo está pasando. Ok. Bueno, no sé si queda clara la explicación. Vamos a pasarnos a un ejercicio, uno de los que está ahí en la práctica, que es una figura, un elemento real que vamos a explicarlo con paso a paso para que tengan elementos y puedan hacer la tarea sin problema. Es una de las aplicaciones, de las prácticas. Esta es una de las figuras, es la número 3 de la práctica. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Ok, sí, bueno, Sí, profe. muy bien. Ahí está la explicación de la figura. Esta también la vamos a subir ahí. Es una abrazadera de una canasta de esas de carro. Y vamos a ver de qué se trata. Igual se dan unas instrucciones generales aquí de cómo colocar la hoja y también se pide iniciar en un punto determinado. Esta es la figura, es una vista de frente de la pieza, del elemento, pero vamos a verla primero, tal vez antes de ir pasando paso a paso de cómo hacer esta figura. Vamos a verla por acá para que la vean realmente como es. Es una figura metálica, tiene sus tornillos y tiene diferentes partes ahí. Hay algunas que se han suprimido para facilitar ahí la construcción, pero es un elemento real. O sea, es una pieza ahí, una abrazadera para fijar unos racks. Entonces, esta pieza es la que vamos a dibujar. Simplemente es una vista de ella simplificada y aquí están una serie de datos. Ahí está dimensionada la figura y hay un recuadro aquí, un adicional,